trágica de ese mártir de la revolución del mundo. FBI One small step for man. I have never been a quitter. Мы стали одним из главных оплотов опере. Серьезные основания полагать. Yes, we can. Buenos días en Moscú, muy buenas tardes en San Francisco, muy buenas noches acá en Washington DC. Desde Washington TV, Geopolítica, el mundo en sus manos. Bueno, estamos contentos como siempre. Ustedes dirán, bueno, pero Leonardo siempre está contento a pesar de las noticias. Y pues sí, siempre que relatamos pues las noticias o comentamos o analizamos, llega un momento que uno podría entristecerse porque a veces pasan cosas o vemos lo que somos capaces los seres humanos de hacer y podríamos llegar a decepcionarnos, ¿no? de eso que nos llamamos seres avanzados, seres pensantes, los seres desarrollados, los seres racionales. Imagínate, si los seres racionales hacen todo lo que nosotros hacemos en el mundo, ¿qué serán los irracionales, no? Entonces a veces creo que todavía nos falta mucho para ser racionales. Pero bueno, volviendo aquí a geopolítica, tenemos la noticia que mientras preparábamos nuestro programa, el presidente Trump aumentó los aranceles a China a 125%, señores, 125% de manera inmediata, sin esperar. Y también con esto están creando una lista para algunos países que los aranceles se aplicarán en un lapso de 90 días. Esos 90 días me imagino yo que son para poder ir negociando con cada uno de estos países y llegar a un acuerdo, pues como muchos ya han ofrecido incluso el libre comercio, es decir, cero arancel. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué esperaron ahora? ¿Por qué tan tarde? Es decir, tuvo que el presidente Trump tomar estas decisiones muy acertadas, a mi parecer, porque hay mucha gente que se está quejando de los movimientos económicos acá en Estados Unidos. Por supuesto que la economía nos afecta a todos. A mí me está afectando en mi empresa, por supuesto que sí. Están bajando la cantidad de clientes en una de mis empresas, que es la de reparaciones de botes. Está bajando la cantidad de gente que está reparando botes. Pero yo entiendo que este momento que estamos ahora nosotros los ciudadanos, y sobre todo los que vivimos acá en Estados Unidos, es un momento de inversión. Yo no considero que estoy perdiendo dinero ahorita, porque el presidente Trump podría decir que está perdiendo dinero. El presidente Trump en una semana ha perdido alrededor de 470 millones, su fortuna, o 500 millones, su fortuna bajó de 4.700 millones a 4.200 millones. Y si hablamos de Elon Musk, bueno, ni contar, pues Elon Musk lleva una pérdida pero importantísima en las acciones de Tesla. Entonces yo no creo que ellos no sepan lo que están haciendo. Ellos saben que este movimiento venía y ellos están arriesgando sus propias fortunas. Entonces yo confío en eso. Yo confío que ellos saben lo que están haciendo y que la América que viene después de esta tormenta, señores, yo planteo y tengo una visión de que será una América con libertades económicas reales. Tendremos un mercado dinámico, una economía dinámica y no sostenida por dinero inorgánico o por una falsa economía que se fundamenta en el endeudamiento. Entonces yo creo que el presidente Trump ya está en forma, lo que está haciendo ahora, pues él está buscando, recuerden, Estados Unidos tiene una deuda muy grande y ahorita se necesita dinero, y el presidente Trump, una de las cosas que está haciendo es tratando de dirigir al público hacia la compra de bonos, a los inversores, llevarla hacia la compra de bonos del Estado, para así pues recaudar dinero fresco y poder subsidiar parte de la economía de Estados Unidos. Bueno, tenemos el libro de hoy. El libro de hoy es Contra toda esperanza, el Gulag de América. Recuerden que hablamos del Gulag, que era el archipiélago Gulag, que estaba en Rusia,
que era donde llevaban a las personas a reeducarlas cuando pensaban diferente. Así que si usted pensaba distinto a lo que es el comunismo, lo llevaban ahí para que usted se convirtiera en comunista, pero no convenciéndolo, sino extorsionándolo, ya sea con trabajo forzado, apresándole la familia, haciendo muchas cosas pues para tratar de que usted doblara su voluntad. Contra toda esperanza, Armando Valladares, Buenos Aires, Editorial Intermundo, 1985. Armando Valladares, prisionero político durante 22 años en las cárceles de La Cabaña, en La Habana, únicamente por manifestar sus criterios distintos al régimen de Fidel Castro. Narra en su libro que nunca estuvo realmente preso porque su mente estaba libre y él cerraba los ojos y tenía la esperanza y la certeza de lograr la libertad algún día. Qué bonito, señores, qué bonito. Porque eso es algo que creen que los comunistas creen que encarcelando a la gente ellos le están quitando la libertad a las personas. Bueno, por supuesto que sí, uno cuando está detenido, está preso, y más por cuestiones políticas, como decía Gandhi, podrás tener mi cuerpo encerrado, pero jamás tendrás mi obediencia. Y eso es lo que le ha pasado al régimen de Rusia, al régimen de China, al régimen de Vietnam, al régimen de Cuba, al régimen de Venezuela. Es decir, jamás tendrán nuestra obediencia. Y eso de verdad que tenemos nosotros que estar claros en eso. Es decir, aquí no hay medias tintas, señores. Estamos ahorita en un momento crucial de la historia. Este año 2024 y 2025 van a pasar a la historia como, y lo dijo el presidente Trump, la liberación de Estados Unidos, pero no solo de Estados Unidos, la liberación de América, porque se está combatiendo el comunismo en su propia raíz. ¿Dónde? En China, donde está realmente las bases del Partido Comunista que sustenta el terrorismo y todas las cosas malas, así como lo hace Irán en el mundo. Bueno, señores, tenemos aquí mujeres destacadas de la historia, a nuestra compañera Elizabeth Castillo Medina, abogado, magíster en Derecho y Relaciones Internacionales, y bueno, sin hablarle más, los dejo con Elizabeth Castillo Medina. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Mujeres que marcaron la historia, un espacio donde analizamos el papel transformador de las mujeres que no solo vivieron la historia, sino que la moldearon. Hoy viajamos al Imperio Bizantino, un mundo de intrigas, palaciegas, religión y un poder absoluto. En este escenario resalta una figura femenina que cambió el curso de la historia imperial desde el trono y tras las bambalinas. Teodora, la emperatriz consorte de Justiniano I. Teodora no fue simplemente la esposa de un emperador. Fue su consejera más influyente, una estratega política clave y una mujer que desafió los límites sociales impuestos a su género. Su inteligencia, temple y visión transformaron decisiones críticas que afectaron al Imperio Bizantino, convirtiéndose en una de las figuras femeninas más influyentes, más poderosas del mundo medieval. ¿Quién fue Teodora? Teodora nació en el año 500 a.C. Su padre era un cuidador de osos en un circo de Constantinopla. Teodora trabajaba como actriz, como comediante, una profesión que era muy mal vista para la época. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando conoció a Justiniano, heredero al trono. Gracias a una ley modificada por el mismo Justiniano, se le permitió casarse con ella, lo que marcó el inicio de una de las alianzas de poder más importantes de la historia bizantina. Cuando Justiniano ascendió al trono en el año 527, Teodora fue coronada coemperatriz. Según el historiador Procopio de Cesarea, aunque en ocasiones desde un punto de vista o una perspectiva hostil, Teodora era firme, decidida y no temía intervenir en asuntos de Estado. Fue una promotora de los derechos de la mujer, protegiendo a las prostitutas, estableciendo leyes contra la trata y asegurando el derecho de las mujeres a la propiedad. ¿Pero por qué marcó la historia? Primero,
Su liderazgo durante la rebelión de Nicá en el 532 después de Cristo fue clave en evitar que Justiniano huyera del palacio. Su célebre frase fue: "La púrpura es solo un sudario". Convenció al emperador de resistir. Su firmeza en ese momento salvó al imperio de una caída casi segura. Segundo, impulsó reformas legales con enfoque en derechos de las mujeres. A través del Corpus Juris Civilis, muchas de las leyes promovidas por Justiniano reflejaban la influencia de Teodora, en especial en aquellas relacionadas con la protección de las mujeres vulnerables. Tercero, ejerció poder real en el trono. Aunque oficialmente era consorte, participaba activamente en audiencias imperiales, decisiones diplomáticas, negociaciones religiosas, especialmente en los conflictos ante ortodoxos y monoteístas. Transformó la imagen femenina del poder. Rompió con la visión pasiva de la mujer en el trono. Fue temida, respetada por sus aliados y enemigos, y sentó un precedente para las futuras emperatrices bizantinas. Teodora fue mucho más que una emperatriz decorativa. Su vida marcada por la superación y la inteligencia política, la convirtió en una corregente de facto en uno de los imperios más importantes de la historia. Sin haber nacido en cuna noble, alcanzó la cima del poder y dejó una huella indeleble en la legislación, la religión y la imagen del poder femenino. Su historia nos recuerda que muchas veces quienes transforman el mundo no vienen del privilegio, sino de la resistencia, determinación y la claridad del propósito. Teodora supo transformar las reglas que no estaban hechas para ella. ¿Y tú, mujer? ¿Estás siendo protagonista de tu propia historia o estás esperando que alguien más te dé permiso para empezar? Soy Elizabeth Castillo y estaré presentando con ustedes Mujeres que marcaron la historia todos los jueves a las 7 de la noche por Washington TV, @WashingtonTV1 en YouTube. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Elizabeth, muchísimas gracias. De verdad que esto fue una mujer que llamó mucho la atención. Poca gente la conoce. Yo realmente, cuando tú me mencionaste que ibas a hablar de esto, me puse a indagar un poquito y quedé sorprendido. Pero bueno, espero que les haya gustado a ustedes, porque todo esto está hecho para ustedes. Recuerden compartir, suscribirse y darle me gusta. Compartir, suscribirse y darle me gusta. Por favor, lo hacen en TikTok, lo pueden hacer en YouTube. Nosotros vivimos de eso. Queremos llegar a las 4.000 horas de reproducción. Y solo lo podremos hacer con tu ayuda para que sigas recibiendo las noticias con un punto de vista diferente. Bueno, hoy también tenemos aquí, vamos a hablar un poco, o vamos a hablar algo de quién fue Lenin. Vladimir Ilich Lenin, 1870. Prácticamente él tiene una vida que él se va a Rusia. Tenía así, recuerden que con la Primera Guerra Mundial, Rusia entró en la Primera Guerra Mundial, recibió ayuda de Estados Unidos y realmente Rusia, casi toda Rusia era rural, vivían de la agricultura. Y en este momento, bueno, una de las cosas que le pasó a este hombre fue que le ejecutaron a su hermano. Ojo, yo no estoy a favor de Lenin, estoy solo contando la historia. Pues recuerden que nosotros estamos bien claros en nuestra posición. Se fue a Suiza, tuvo un tiempo en Suiza. Su esposa Nadia, ella tenía muchísima afinidad de pensamiento con Lenin. Y él se une a los bolcheviques para formar el Partido Comunista. Luego los bolcheviques entran en una feroz guerra civil, que es la Revolución de Octubre en 1917, que es cuando Rusia, porque ellos aprovecharon que se había tumbado al zar, pero era un gobierno muy débil. Y entonces los bolcheviques comenzaron a decir que había que sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, y por supuesto que los ciudadanos apoyaron eso y lo siguieron, pues en todas formas.
y tomaron así el poder ellos para después entrar en esa guerra cruenta. Murió muchísima gente de la Revolución de Octubre o Noviembre, como algunos la llaman, esa guerra civil, pues, de la Revolución Roja, como otros también lo conocen. Vamos ahora, señores, a ver este video. Vladimir Ilich Ulyanov. Por este nombre quizás no sepas de quién te hablo, pero a lo mejor te suena si te digo que le llamaban Lenin, uno de los grandes personajes del siglo XX en Europa. Admirado y temido a partes iguales, Lenin nació y se formó durante el Imperio Ruso zarista. Pasó una parte importante de su vida fuera de Rusia y su regreso en 1917 cambió para siempre la historia de este país. Por eso la figura del que unos años después creó la Unión Soviética sigue muy presente, incluso 100 años después de su muerte. Pero ¿cómo consiguió revolucionar Rusia en menos de 7 años y cuál fue su principal legado? De eso te hablamos en este video. Aquí, en la ciudad rusa de Simbirsk, nació Lenin en 1870. Su familia era ciertamente acomodada, pero el joven Vladimir mostró desde temprano una personalidad rebelde. Algo que se acentuó aún más cuando uno de sus hermanos fue ejecutado después de ser acusado de intentar asesinar al zar. En aquella época en Rusia la vida era difícil para la gran mayoría de la población, que se dedicaba principalmente a la agricultura y sufría hambre y penurias. Lenin pasó más de un año en prisión en 1895 por distribuir propaganda socialdemócrata y estuvo otros 3 años más exiliado en Siberia. Después de esto, en 1900 decidió emigrar a Suiza, donde participó en la puesta en marcha del periódico Iskra, que significa la chispa, y que sirvió para coordinar el movimiento socialdemócrata ruso desde el exterior. En este exilio también le acompañó su mujer Nadia, quien compartía sus mismas ideas revolucionarias con el enfoque marxista desarrollado por el alemán Karl Marx. Pero fue en 1903 cuando verdaderamente comenzó a crecer su influencia política mientras vivía temporalmente en Londres. Allí se celebró el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y Lenin fue protagonista. Este congreso pretendía unir a todos aquellos rusos que se oponían al zarismo y al capitalismo, pero acabó haciendo evidente la aparición de 2 facciones: los mencheviques, más moderados y conectados con el parlamentarismo democrático europeo, y los bolcheviques, con Lenin a la cabeza y otras ideas de cómo llegar al poder. La concepción de un partido centralizado, fuerte, consciente, vanguardia, que se despreocupa muchísimo más de la conquista del poder a través del parlamentarismo. Los bolcheviques acabaron imponiéndose y formando el Partido Comunista, que gobernó la Unión Soviética desde su creación el 30 de diciembre de 1922. Un estado de partido único y cuyo primer líder fue precisamente Vladimir Lenin. Pero no nos adelantemos. ¿Cómo consiguieron los bolcheviques imponer ese modelo de estado? Retrocedamos hasta el año en que todo cambió, 1917. En aquel momento el descontento de la población rusa era ya muy profundo. A las hambrunas en el campo y la explotación en las industrias se unió la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. En febrero, según el calendario ruso, o ya en marzo, según el nuestro, se produjo la primera gran revolución de aquel año, que provocó la abdicación del zar Nicolás II y puso fin a la monarquía rusa. Se creó entonces un gobierno provisional que incluía a los mencheviques, aunque pronto tuvo un contrapeso de poder con el llamado Soviet de Petrogrado, como entonces se conocía a San Petersburgo, que era liderado por los bolcheviques. Lenin aún estaba exiliado en Suiza, pero después de la Revolución de Febrero emprendió el regreso. En el transcurso de este largo viaje en tren, su estrategia cambió. Y cuando Lenin llegó en abril a Petrogrado, los bolcheviques decidieron que no iban a participar del gobierno provisional y que su consigna fundamental sería sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Y unos meses después, los soviets aprovecharon la debilidad de un gobierno provisional inestable para hacerse con el poder en lo que se llamó la Revolución de Octubre o Noviembre, según nuestro calendario. Y Lenin pudo cumplir entonces el otro gran objetivo, la salida de Rusia de la guerra gracias al Tratado de Brest-Litovsk. Aunque la violencia no se detuvo, ya que tras la Revolución de Octubre comenzó una cruenta guerra civil entre el ejército rojo de los bolcheviques y el movimiento blanco que agrupaba a conservadores, liberales y socialistas más moderados. Durante esta contienda, que se saldó con varios millones de muertos, los bolcheviques ejecutaron al que fuera zar Nicolás II y su familia. La guerra civil es la brutalización clarísima de un sector importante de bolcheviques y de militares que venían del zarismo
en ese concepto de utilización de la violencia. Y ahí no solo es una violencia frente al disidente político ideológico, sino una disidencia frente a los campesinos a los que requisan cosechas conforme avanza el ejército rojo, y además una violencia frente a las partes de Ucrania o las partes de otras repúblicas soviéticas que no tienen una población rusa tan importante como la que Lenin evidentemente está buscando. Esa utilización de la violencia y la represión fue justificada por Lenin como el único camino para lograr la consolidación del nuevo Estado. Otros grupos perseguidos fueron los intelectuales o la Iglesia Ortodoxa rusa. Finalmente, el Ejército Rojo se impuso y se fundó la Unión Soviética, con Lenin al frente. Aunque apenas estuvo en el cargo poco más de un año, hasta su muerte en enero de 1924, los expertos aseguran que dejó las bases de la maquinaria represiva que más tarde perfeccionó Joseph Stalin. Millones de personas acudieron al funeral de Lenin en la Plaza Roja de Moscú y su cuerpo quedó embalsamado hasta la actualidad. El tercer punto clave para entender el legado de Lenin es su carácter global. Quería hacer de la revolución socialista una causa mundial. Así es como en 1919 Lenin y varios marxistas de todo el mundo crearon la Tercera Internacional, también conocida como la Internacional Comunista. A partir de este momento sus miembros se empezaron a conocer como comunistas. Como antes mencionamos, la política de Lenin estaba basada en las tesis del marxismo. Cuando Marx y Engels pensaron en la llamada dictadura del proletariado, la imaginaron para un país desarrollado como Alemania y no en uno más atrasado como Rusia. Aunque Lenin no vio un problema en esto, ya que para él la revolución rusa era solo la primera revolución socialista en el mundo. Su objetivo era que el socialismo se extendiera también a los países desarrollados, pero eso no ocurrió. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese proceso de internacionalización, que ocurre en el año 18, 19, se intenta hasta el 20, todas esas insurrecciones que se intentan en Alemania, en Austria, en Hungría, que es el único país donde durante unos meses Ben Kun llega al poder a lo bolchevique. Todas esas revoluciones que se intentan, insurrecciones, acaban bañadas en sangre, porque el poder no solo tiene los mecanismos de coerción, el orden del capitalismo, sino en todos esos países, grupos paramilitares potentísimos que no han dejado las armas y desde el frente han ido a la retaguardia, no han aceptado la derrota en la Primera Guerra Mundial y evidentemente son antibolcheviques, profundamente antibolcheviques, antisocialistas y antidemocráticos. Lenin no logró en su época la ansiada expansión del socialismo, pero sí sentó las bases de lo que sería la Unión Soviética, una superpotencia que llegó a disputarse la hegemonía mundial y que extendió su influencia durante los siguientes 70 años. Bueno, espero les haya gustado. Bueno, señores, sin más preámbulos, vamos a geopolítica. Sí, señor, como se lo habíamos dicho, la Tercera Guerra Mundial comenzó hace mucho tiempo y el presidente Trump estaba consciente de que esto venía. China venía con hipocresía, tratando de meterse en el Canal de Panamá, metiéndose en Venezuela, metiéndose en Argentina, metiéndose en toda América Latina, metiéndose en Cuba. Y venía con, yo siempre digo, pues los comunistas son hipócritas porque ni siquiera atacan de frente, porque son cobardes. Entonces China pues trató de, a través de endeudamientos, créditos blandos con respecto a los países, trató de tomar cuenta de los países. Y no es una, ¿cómo se llama? No es un secreto para nadie. Y todo el mundo se sorprendió cuando el presidente Trump habló de que China estaba metida en el Canal de Panamá y después se descubrió que sí, estaba metida en el Canal de Panamá. No solo metida, tenía la entrada del puerto por el Pacífico y la entrada del puerto por el Atlántico. Y estaba construyendo el tercer puente en el Canal de Panamá. Entonces, pues ya ahorita el presidente de Panamá ha tomado una posición un poco más amigable hacia los Estados Unidos y hacia América, porque recuerden, esto no es, se trata de estar ayudando, de estar
a favor de los Estados Unidos, señor. Aquí estamos a favor de nuestra independencia como continente. Aquí estamos a favor de defender que no vengan países de otras latitudes, de otros continentes, a tratar de decirnos cómo debemos vivir nosotros. Como decía Renio Tolina era un candidato presidencial que lo mataron en Venezuela porque era un candidato de porte de tipo Trump, hablaba claro, no tenía pelos en la lengua, como decimos en Venezuela, y este candidato pues le sabotearon su avioneta y lamentablemente no pudo llegar a la presidencia, pero él decía, no necesitamos que nadie nos diga por dónde es, y mucho menos un paisucho que viene de haber matado a 73 millones de personas internamente con una hambruna que fue la que causó Mao Zedong, o la misma Rusia, después de haber matado 23 millones de personas, a decirnos por dónde tenemos que ir. Entonces, señores, de verdad que esto es bien claro. Necesitamos que defendamos hoy nuestra forma de vida occidental. Eso es lo que está en juego, señores. Aquí no se trata de que si el presidente Trump o no. El presidente Trump está llevando una batalla, señores. Y recuerden que él puso en riesgo su vida. 3 intentos de asesinato. Ahora entiendo por qué lo querían matar. Aunque yo más o menos sabía cuáles iban a ser sus políticas y sé pues que el status quo no lo quería dejar llegar a la presidencia porque sabía que el presidente Trump iba a romper con el status quo. Y efectivamente es lo que está haciendo. Después de 3 intentos de asesinato, ha perdido dinero de su parte, es decir, ha perdido dinero de su patrimonio y sigue todavía luchando. Eso es algo importante. Lo mismo está haciendo Elon Musk. Yo sé que muchísima gente ya no los quiere porque los seres humanos nos acostumbramos a ser inmediatistas. Señores, si Estados Unidos seguía con el rumbo que llevaba, Estados Unidos iba a quebrar. Y lo decía la misma izquierda, porque ellos sabían lo que estaban haciendo. El presidente Trump está corrigiendo el rumbo para así impedir que se acabe nuestra forma de vida occidental. Porque si se acaba la forma de vida occidental en los Estados Unidos, señores, Europa se queda sola porque ella no sabe defenderse. Siempre ha sido Estados Unidos que la ha defendido. Y ni hablemos de América y América Central y América Latina. América Central está secuestrada por el comunismo. Bueno, tenemos a la señora Claudia Sheinbaum, tenemos a Daniel Ortega, tenemos en Venezuela al dictador Maduro, tenemos al expresidiario Lula en Brasil, tenemos y así pues, pare de contar cómo hay zurdos de mierda en todo el continente. Y eso es lo que tenemos que hacer, sacarlos de nuestras latitudes, porque esa no es la forma de vida que nosotros queremos. Todos los seres humanos que estamos acá de este lado del continente queremos vivir en libertad, y la verdadera libertad comienza por su independencia económica. Bueno, continuamos acá. La guerra de Ucrania, señores. Bueno, siguen los ataques en suelo ruso ya. Ucrania está atacando suelo ruso en Belgorod, suelo ruso, sí señor. Hizo un ataque en esta semana y también está con el frente defendiéndose en Kursk. Continúan los combates. Señores, mire esto qué interesante. El presidente de Ucrania denunció que se capturaron a 2 soldados chinos peleando en Ucrania, pero no a favor de Ucrania, peleando en contra de Ucrania. Y esto es bien delicado, porque lo que les dije anteriormente de China está tratando de buscar la tercera guerra mundial militar, y el presidente Trump no le va a dar gusto. El presidente Trump le está poniendo el arma mortal que tiene el presidente Trump, se llama el dólar, y yo creo que China va directo a la quiebra económica. Y yo aspiro y espero que dentro de China exista un cambio, que se acabe el Partido Comunista y venga una verdadera democracia, para que no sigan interviniendo en la vida de los demás países. Fíjense, 2 soldados chinos combatiendo a favor de Rusia en territorio ucraniano. Entonces, ¿qué más pruebas queremos, señores? Ahí están todas las pruebas. La Unión Europea quiere negociar
quieren negociar, incluso hablan de libre comercio. Bueno, para eso es la lista que va a abrir el presidente Trump. Van a poner unos cuantos países dentro de esa lista, me imagino que la mayoría países amigos, para poder negociar los aranceles y así poder, les va a dar un plazo de 90 días a esos países. Pues yo me imagino que van a entrar a esos países amigos como Japón, que Japón siempre ha sido un socio comercial de los Estados Unidos. El final de la OTAN, señores, sí, esto está más cerca cada vez. Y es que se acabó el dinero, señores. Ya no hay más dinero por parte de Estados Unidos a sostener la estructura. Así como Estados Unidos sostiene la OTAN, sostiene la ONU, sostiene la OEA. Entonces, señores, ya. Cada quien que sostenga su propia estructura. Y la estructura que no se pueda sostener, tiene que cerrar. Cerrar la Santa María. Yo ya dije que la OEA tiene que ser clausurada. Porque la OEA lo que sirve es para firmar resoluciones, para hablar y hablar y nunca tienen un mecanismo que pueda obligar a los países al retorno a la democracia. Y al ejemplo me remito. Ahí está Cuba, está Venezuela, está Nicaragua, y no hay una fuerza suficiente, una fuerza militar para terminar estos regímenes que son mafias, son mafias, son grupos terroristas, grupos narcotraficantes que tienen el poder en los diferentes países. Entonces, señores, yo creo que eso ya está bien. Medio Oriente, señores, Hamas el 6 de abril realizó un ataque con disparos de 10 proyectiles. Israel notifica que la mayoría de los proyectiles fueron derribados, fueron interceptados, con excepción de 1 o 2, pero sin daños mayores, señores. Sigue pues, Hamas, recuerda que está financiado por Irán. Señor, y una buena noticia, los Houthis se dispersan. ¿Por qué? Porque supuestamente, ojo, Irán abandona los Houthis. El 3 de abril, Irán retira sus tropas y los deja solos. Entonces, ojalá esto sea verdad, señores. Esto me complace. Irán si está haciendo esto, lo está haciendo es porque no aguanta la presión del presidente Trump. El presidente Trump no le va a temblar el pulso para bombardear Irán si es necesario. Porque recuerden que Irán es un país, o es uno de los países que son como la mano que mueve la cuna. Es decir, China, Irán, Corea del Norte, todos estos países andan financiando terroristas en todas las latitudes del mundo. En América financian a la FARC, que le quitaron, los mismos izquierdistas le quitaron la connotación de terrorista a la FARC, pero son terroristas, señores. La FARC, ¿cuánta gente muchachas no han violado en los pueblos? No han matado, no han secuestrado. Eso es de una fuerza que quiere decir, esa es la que quieren ponerse en el poder. Bueno, ahí está el presidente Petro, que viene de las filas guerrilleras. Y bueno, aparte de tomarse lo que se toma, que ese es su problema. Yo no me meto en la vida personal de nadie. Pero yo creo que Colombia va a terminar como Venezuela. Es un productor de café sin café. Venezuela es un productor de petróleo sin petróleo. Entonces, señores, de verdad que las cosas allí. Venezuela, señores, tenemos que Estados Unidos le quita la licencia a Trinidad para que siga las explotaciones con Venezuela, y a Venezuela se le está cerrando el espacio. Y eso es lo que está haciendo el presidente Trump. Poco a poco le va cerrando el espacio, señores. Esto no es contra el pueblo venezolano, esto es contra la mafia que está instalada en el gobierno venezolano. Es decir, los narcotraficantes terroristas que están con el poder, y por supuesto aquellos de oposición que ayudan también a que esto se mantenga. Y eso no hace falta nombrarlo. Yo dije que ya iba a intentar no ensuciarme la boca con nombrar a ninguno. Es decir, el pueblo venezolano está claro, la comunidad internacional está clara, hasta el propio presidente Trump está claro en su Twitter, que puso que la oposición venezolana son unos losers. Ojo, yo soy parte de la oposición y ese mensaje también me chispeó a mí. Pero yo en otro programa que estaba con mi compañero René Núñez, dije, los venezolanos tenemos que asumir la responsabilidad. Es mi culpa que el país esté donde esté. ¿Y por qué? Quizás porque pude haber hecho más, quizás porque pude haber denunciado más. Pero bueno, lo que hice o no hice ya no lo puedo cambiar.
Lo importante es lo que voy a hacer de aquí en adelante. Y eso es lo que usted tiene que plantearse, venezolano. ¿Qué puedes hacer tú de aquí en adelante para que nuestro país sea libre y cambie y vaya directo hacia la felicidad, que es la función de un gobierno, generar felicidad? Bueno, señores, sin más que hablar, ya dándole la vuelta al mundo, me despido de ustedes y hasta el próximo jueves. Geopolítica, y colocamos el mundo en sus manos. Muchísimas gracias y buenas noches. Trágica de ese mártir de la revolución del mundo. One small step for man. I have never been a quitter. Мы стали одним из главных оплотов по перевоспитанию. Серьезные основания полагать, Yes, we can. Wir in Deutschland in Deutschland